Audiencia de conciliación laboral. La conciliación es un medio alternativo de resolución de conflictos donde las partes, por sí o por representación de sus partes, los letrados intentan resolver su conflicto bajo la dirección de un tercero. La Real Academia Española define el acto de conciliación como la comparecencia de las partes ante un juez para ver si pueden resolver el litigio. Cuando hablamos del medio alternativo para resolver conflictos, es bueno preguntarnos ¿a qué es alternativo? Y la respuesta aquí parece obvia: la resolución judicial del mismo. En la conciliación, la figura del juez conciliador administrativo tercero juega un papel distinto que en la resolución del conflicto mediante un procedimiento con culminación de sentencia. En este último, el juez, luego de la posición de las partes, avaladas por las pruebas aportadas al juicio, tiene necesariamente que dictar la sentencia. Resolviendo el conflicto, el juez dirá quién tiene la razón total o parcialmente y dictaminará en consecuencia. En cambio, cuando la conciliación trate la función del juez, el caso de conciliación judicial es homologar, darle valor a la cosa juzgada, aquello que las partes han acordado previamente, dentro del marco de la legalidad. La conciliación laboral puede presentarse ante, ante conflictos de orden individual, nacidos de relación individual empleador-trabajador, por diferentes durante o fin de relación que tiene con el trabajador, ¿verdad? El patrono, ante el conflicto del orden colectivo, cuando el sindicato que agrupa las actividades discute con un empleador o un grupo de estos, intentan clasificar la conciliación conforme a las instancias a las que se someten, que es la administrativa, judicial. La conciliación administrativa es ejercida generalmente por el Ministerio de Trabajo, de la jurisdicción que corresponda, nacional o provincial, y la conciliación judicial, como su nombre lo indica, ejercida por los poderes judiciales que resulten competentes en el conflicto jurisdiccional, provincial, federal y según obviamente sea el caso. Como dijimos anteriormente, ¿verdad? En la audiencia de conciliación, el demandante tiene la oportunidad de aclarar, corregir y enmendar su demanda. El demandado puede proponer excepciones. El demandado y el demandado pueden proponer los incidentes que se consideren pertinentes según sea el caso. El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas por las partes. El artículo 757 del Código de Trabajo señala en cualquier momento que el juez considere, de acuerdo como sea posible, declarará clausurada la conciliación. Seguido de la audiencia de trámite, decretará las pruebas que fueran contundentes y necesarias, señalará día y hora para la nueva audiencia de trámite, que habrá de celebrarse dentro de los siguientes días. Se entenderán las órdenes que sean el caso bajo los apremios legales y tomará todas las medidas necesarias para la práctica de dichas pruebas. En la audiencia de trámite, el artículo 758 del Código de Trabajo nos dice en qué forma ni en qué momento procesal deben formularse las alegaciones, pues el artículo se limita a señalar que el juez oirá las alegaciones de las partes. Una vez formuladas las alegaciones, el juez debe clausurar el debate. Proceso de la audiencia primera de trámite. En el inicio, anunció del propósito de la audiencia y la comparecencia de las partes. Interposición de secciones o incidentes parte del demandado. Por parte del demandado, ¿verdad? Que es el artículo 706, 6, perdón, y 126 del Código Procesal Civil. Aclaración, corrección o enmendar la demanda eh, a defectos procesales por parte del demandado. Preclusión. El juzgado resuelve tener por precluido el derecho por parte del demandado o interponer incidentes a efectos procesales
La excepción perentoria ya se le hizo el respectivo del pago y que compruebe con el comprobante de pago. El reconvención, la excepción de ambas partes, la excepción en primera de trámite del demandado. Perentoría, dilatoria, descripción del pago parcial, ¿verdad? Demandante, se le da la palabra a la parte demandante para que se manifieste si va a ratificar la demanda y fijar sus pretensiones. Demanda ratifica la contestación de la demanda. Eh, por medio de su pretensión. Es improcedente la demanda en todo caso por parte de las pruebas, ¿verdad? La emisión de los medios de prueba del demandante es muy concreta. La proposición de los medios de prueba por parte del demandante. Los principios de contradicción se le traslada a las pruebas documentales presentadas por el abogado de la parte demandada. El abogado de la parte demandada. La parte demandada realizará sus objeciones en cuanto a las pruebas presentadas por parte del demandado. También la parte demandada ejerce su derecho a réplica. El juzgado resuelve en cuanto a las objeciones de las partes demandadas sobre las pruebas presentadas, ¿verdad?, por parte del abogado de la parte demandante. El juzgado resuelve en cuanto a la admisión de medios de prueba presentados por el abogado de la parte demandada. Recurso de reposición, artículo 140, el numeral 2, proporcional, dice que queda una constancia y un acta de protesto ante la administración de medio de prueba, ¿verdad? Señalará la fecha para la siguiente audiencia de trámite. En audiencia de juzgamiento, una vez presentada la demanda, el juez llama a las partes a conciliar. Si no llegan a un acuerdo, se enrumbará el proceso hacia una audiencia de juzgamiento. Según el artículo 759 del Código de Trabajo, una vez clausurado el debate, el juez podrá preferir los actos de sentencia, ¿verdad?, y motivando oralmente en ella. Señalará el término dentro del cual debe ejecutarse y notificará en estrados. Si no, si estimará conveniente fallar la misma audiencia, lo declarará así y citará a las partes para una nueva audiencia que deberá celebrarse dentro de los siguientes 10 días. Siguiente, el cual leerá y notificará a los interesados la sentencia. Se denomina audiencia de juzgamiento porque en ella se pronuncia la sentencia. Una vez que se ha llevado a cabo las alegaciones, se procederá a clausurar el debate y el juez podrá proferir que el acto de la sentencia. La sentencia se redactará en forma de acta, ya que, como se ha venido explicando, la audiencia incluye los juzgamientos son orales. Para poder redactar la sentencia y llenar los vacíos que al respecto presenta el Código de Trabajo en relación al contenido y forma de la sentencia. Supletoriamente se podrá hacer uso de las disposiciones que al respecto regula el Código Procesal Civil. Yo digo que en las sentencias serán siempre motivadas y contendrán párrafos numerados, pero continuos en forma de acta. Los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se basa, ¿verdad?, la parte, asimismo el fallo. En particular, la redacción de la sentencia se ajustará al contenido de forma siguiente, ¿verdad? El encabezamiento deberá expresar los nombres de las partes y, cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los profesionales del derecho que las hayan defendido y representando el objeto del proceso. En los antecedentes de hecho se consignará con claridad y con concisión posible, en párrafos separados y numerados, las
pretensiones de las partes e interesados los hechos en que se funden y que se hayan alegado oportunamente y tengan la relación en cuestión que deben resolverse. Las pruebas que se hubiese propuesto y practicado, los hechos probatorios en el caso, en los fundamentos de derechos se expresarán los párrafos separados y numerados, los puntos de derecho fijados por parte y de las cuestiones controvertidas, dando la razón y fundamento legal que el fallo haya que dictar. Con la expresión concreta de las normas jurídicas se aplicará en este caso un fallo que contendrá numerados los pronunciamientos que corresponden de las partes, obviamente. Aunque la estimación o desestimación de todas algunas dichas pretensiones pudieran deducirse de los fundamentos jurídicos, ¿verdad? Así como el pronunciamiento sobre las costas. También determina en qué caso en la cantidad y eh, de la condena, sin que se pueda resolver o determinar para la ejecución de la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto por los casos admisibles de condena con reserva de liquidación. Este sería